Imagínate una partida de ajedrez entre Cristiano Ronaldo y Messi. Así puedo yo comparar a estos dos grandísimos ajedrecistas en la época del 1970. ¿Y por qué digo 1970 y en la mejor época? Porque quizás Bobby Fischer, el último año en el cual participó en torneos y se encontró en su mejor nivel, aplastando a todo el mundo, fue en el año 1971, un año antes de ser campeón del mundo. Y Mikhail Tal en el año 1972 a 1973 tuvo la racha más grande de partidas sin derrota, creo que fueron 83. O sea, estaba en el nivel más alto y esta fue la última partida que se jugaron entre ellos dos. Quizás los dos estaban en un nivel pletórico, jugaron un torneo de Blitz y lo que quedó fue esta partida. Mikhail Tal tenía las piezas blancas y Bobby Fischer tenía las piezas negras. Como no podía ser de otra manera, defensa siciliana, empezaron a colocar una variante clásica y qué interesante avance del peoncito de Bobby Fischer teniendo como una clase de muro de piedra o algo similar con piezas negras. Mikhail Tal desarrolló su alfil para preparar su enroque. Bobby Fischer hizo lo propio. Todo esto muy normal. Bobby Fischer desarrolla su otro caballo a C6 y fíjense lo interesante de Mikhail Tal. Inmediatamente retrocede su caballo a E1 con la intención clara de romper, va a hacer una ruptura en F. Lo hace, Bobby Fischer se enroca y lo hace inmediatamente. Bobby Fischer trata de generar alguna clase de contrajuego o ruptura por el otro lado, por el ala de dama. Inmediatamente Mikhail Tal detiene ese avance porque la intención era echar a este poderoso alfil de Mikhail Tal. Se genera un par de intercambios en el centro de ese peoncito y Bobby Fischer inmediatamente le molesta muchísimo el poderoso alfil de Mikhail Tal, que todo el tiempo esté ahí, apuntando directamente a la gran diagonal que defiende al rey. Obviamente Bobby Fischer dijo, no, te tengo que intercambiar ese alfil. Mikhail Tal lo intercambia y fíjense cómo queda las dos torres prácticamente por rayos X mirándose a la distancia. Mikhail Tal echa hacia atrás su alfil y Bobby Fischer, siendo muy punzante, viene con este movimiento de dama a B6, que si pueden darse cuenta está dándole rayos X al rey de Mikhail Tal, el cual ignora la amenaza de momento, desarrolla su dama. Y Bobby Fischer, me encantaba esta clase de avances. De repente no se veía venir, de repente parece que no hay nada y lanza un caballo al ataque a ver qué caza. Lanza el caballo que aparentemente no hay ninguna clase de debilidad en este momento. Mikhail Tal taponea en la diagonal, la columna abierta para evitar intercambios de torres y que se simplifique la posición. Le mete Bobby Fischer el otro caballo así como de ahí te va uno, ahí te va el otro, cochina, agárralos. Mikhail Tal no tenía defendido el peoncito de B2, lo defiende con su torre. Se generan un par de intercambios de unos caballos y la posición queda así. Realmente el rey de Mikhail Tal se ve bastante débil comparado con el rey de Bobby Fischer. Bobby Fischer echa hacia atrás su caballo con la intención de capturar el peoncito de F, que en este momento se encuentra atacado por la torre y el caballo y solamente está defendido por la torre de Mikhail Tal. Entonces Mikhail Tal acerca a su rey. Yo creo que ya tenían, obviamente era una partida blitz y este movimiento hasta cierto punto es bueno porque tener el rey cerca ya para un final siempre es bueno. Digo, el rey está bastante débil, pero bueno. Entonces empieza a maniobrar el caballo de Bobby Fischer. Cuando vi este movimiento, primera vista dije, es un movimiento un poco extraño porque no tiene buenos saltos y lo estás metiendo como a una esquina. Pero vaya que lo tenía bien pensado Bobby. Mikhail Tal se da cuenta de lo mismo de su otro caballo, que no tenía muy buenos saltos, y lo colocó en una mejor posición, un poco más centralizado. Y aquí vienen las intenciones de Bobby Fischer. Sabía que el rey estaba debilitado, así que intercambiarle
la única pieza que se encuentra más cercana defendiendo al rey iba a ser un buen negocio por parte de Bobby Fischer. Se genera el intercambio del caballo por el alfil, el poderoso alfil de Mikhail Tal, y Mikhail Tal se da cuenta que necesita hacer algo y prácticamente no puede tener ninguna clase de ruptura por este lado, así que trata de hacer alguna clase de contrajuego por parte del ala de dama, aprovechando que la dama está en la misma columna que la torre. Bobby Fischer simplemente se echa hacia atrás. Se genera un par de intercambios de estos peoncitos y Mikhail Tal aprovecha para fijar el peoncito de B7, porque hay la posibilidad de que este peón, el peoncito A, esté pasado y vaya a dar alguna clase de contrajuego a Bobby Fischer. Se está anticipando a eso. Inmediatamente Bobby Fischer pone su torre en F6. La intención es muy clara: doblar las torres y empezar a presionar al rey débil de Mikhail Tal. Mikhail Tal avanza el peoncito F para tratar de sostener la situación y darle un poquito más de espacio a sus piezas. Dobla las torres Bobby Fischer, se mete con su torre fijando el peoncito de B7 a Bobby Fischer, tratando de aguantar la posición. Fíjense lo interesante movimiento que hace Bobby Fischer. Este alfil obviamente se encontraba muy mal situado en una banda y lo coloca en G5, donde aparentemente puede ser capturado por el peoncito F, pero sería un muy mal negocio, porque inmediatamente si lo capturase vendría inmediatamente la torre y ganaría una pieza prácticamente libre y el rey quedaría mucho más débil de lo que ya está. Obviamente Mikhail Tal no iba a hacer ese movimiento tan malo y avanza el peoncito amenazando al mismo tiempo al alfil que ya se encontraba y a la torre. Entonces Bobby Fischer encuentra el movimiento correcto, coloca la torre en F5 quitándose de la amenaza del alfil, del peón, y recuerden que este alfil es incomestible. Pero al hacer eso deja descubierto el peoncito de E6, que Mikhail Tal inmediatamente se lo come prácticamente. Increíblemente, a pesar de lo débil que se encuentra el rey de Mikhail Tal, tiene un peón de más. Inmediatamente Bobby Fischer se coloca en la columna con sus piezas mayores, obligándolo a echarse prácticamente hacia un lado, porque la torre se encontraba amenazada por la dama, y se empiezan a generar intercambios. Bobby Fischer recupera el peoncito y se empiezan a intercambiar las piezas: la torre por el alfil, la otra torre por el alfil, la dama por el caballo, dama por dama, y queda un final increíble de reyes con una torre y 5 peones. Y vamos a ver lo dramático que es el final y vamos a ver quién llega primero a la coronación. A primera vista, lo que podemos darnos cuenta es que el rey de Mikhail Tal se encuentra más cerca del centro, pero se encuentra mucho más expuesto a ataques. Mikhail tiene un peón pasado y parece que la mayoría de peones que se encuentra por el lado de dama no puede avanzar porque se encuentra bien fijado por parte de Mikhail Tal, pero vamos a ver qué pasa. Inmediatamente Mikhail Tal amenaza el peoncito de B7, Bobby Fischer hace lo propio con el peoncito de A5 y avanza. Muy cerquita Mikhail Tal de coronar, está a 2 cuadritos de coronar. Bobby Fischer acerca a su rey, si no le podrían dar mate. En la siguiente da un jaque Mikhail Tal, hace su rey a E8, se come un peón. Bobby Fischer hace lo mismo con con el peoncito de A5. Mikhail Tal se come el peoncito de B7. Wow, es una carnicería esto de peones. Regresa Bobby Fischer a atacar la base del peoncito de C2 y acertadamente Mikhail Tal empieza a acercar a su rey para apoyar la coronación del peoncito, que en este momento es imposible porque el rey de Bobby Fischer se encuentra impidiéndolo, ¿no? Bobby Fischer se come el peoncito de C1, Mikhail Tal se come el peoncito de H y aparentemente tiene un peoncito de más Mikhail Tal, y aparte tiene un peón mucho más cerca. Bobby Fischer intenta acercarlo con el avance de C y Mikhail Tal avanza, amenazando con la
con un nuevo avance y tener un par de peones pasados y lados. Avanza Bobby Fischer. Avanza el peoncito de D, Mikhail Tal. Se ven mucho más cercanos los peoncitos de Mikhail Tal y mucho más en peligro, porque el rey se encuentra ahí obstaculizando. Inmediatamente Bobby Fischer lo que hace es quitarse del camino del peoncito de C, que va a coronar, y amenazar la base de la cadena de peones. Inmediatamente Mikhail Tal se acerca a defender sus peones y Bobby Fischer está a una casilla de coronar. Qué emocionante partida de Blitz, qué increíble evento haber estado ahí en esta partida tan emocionante. Pero no nada está escrito todavía. Inmediatamente Mikhail Tal viene con su torre a C, impidiéndole que la torre se vaya a ninguna parte, que todo el tiempo esté esclavizada a ese peón y no le va a permitir avanzar o coronar. Bobby Fischer acerca al rey tocando la torre. Mikhail Tal coloca su torre en C4, continuando la presión, impidiendo que el peoncito que se encuentra tan cerca de Bobby Fischer corone, y Bobby Fischer aprovecha avanzar el otro peoncito de A. Es una carrera de a ver quién gana. Mikhail Tal le echa el otro peoncito de H, 3 contra 2, a ver qué pasa, pero el peoncito de Bobby Fischer se encuentra más cerca. Bobby Fischer continúa avanzando el peoncito de H. Mikhail Tal acerca a su rey, ya se da cuenta que necesita el apoyo del rey, porque este par de peones solitos iba a ser muy complicado que coronasen. Bobby Fischer sigue acercando a su otro peón a A3, se encuentra ya 2 cuadritos, ya va a tener 2 peones prácticamente a punto de coronar. Y este es el movimiento que equivocó Mikhail Tal en la partida. Hizo el movimiento del avance a D6, y en esta clase de posiciones, cuando las torres contrarias pueden venir a dar jaque a tu rey, lo importante o lo mejor sería es cubrirte a través de los peones, y ese era el movimiento correcto y no lo hizo Mikhail Tal. Inmediatamente Bobby Fischer aprovechó y empezó a atacar completamente al rey que se encuentra descubierto. Continúa haciendo imprecisiones Mikhail Tal. El movimiento correcto era venir hacia D y aprovechar y cubrirse con la torre de los jaques, pero el hecho de venirse hacia el otro costado donde tu rey se encuentra abierto es una imprecisión. Continúa Bobby Fischer dándole jaques. Aquí no era necesario darle un jaque, sino era mucho más agresivo avanzar el peoncito de A a 2 y quedar con 2 peones a punto de coronar. Mikhail Tal se va a G4 y Bobby Fischer tiene 2 peones a punto de coronar y solamente a ver qué pasa. Mikhail Tal avanza el peoncito de D7 y esta es otra imprecisión. El movimiento correcto era avanzar el otro peón dándole jaque y acercando mucho más tus piezas de la coronación con un jaque y tratando de obligar al rey a quitarse del enroque. Hubiera sido una partida muy complicada, pero decidió avanzar el otro peoncito, el peoncito de D. Bobby Fischer se coloca en E8, donde sigue manteniendo la presión de evitar que corone Mikhail Tal, y Mikhail Tal se va a la última fila tratando de defender la coronación de los peones y tratar de darle alguna clase de jaque mate. Bobby Fischer viene a evitar que corone el peoncito de D. El peoncito de E está bastante obstaculizado, no va a poder avanzar. Y aquí viene otro error quizás de Mikhail Tal, da un jaque, se echa hacia un lado el rey de Bobby Fischer y aquí era mejor, aquí Mikhail Tal avanza el peoncito D, era mejor inmediatamente tratar de coronar, pero decide avanzar Mikhail Tal el otro peón para tratar de coronar y volver, si la torre se sacrificaba, volver a coronar una segunda torre. Y aquí Bobby Fischer muy sencillamente sacrifica o captura el peoncito de D, y aquí Mikhail Tal prácticamente abandona porque
va a tener 2 damas y no le va a gustar cómo se va a poner la partida al final. Es una partida muy emocionante en ritmo Blitz, ha de haber sido muy padre haberla visto en vivo. Es la última partida que se jugó entre estos 2 jugadores, porque se jugó en el año 70 y Bobby Fischer se retiró del año 72 y no volvieron a jugar. Espero que les haya gustado y si es así, déjenme en los comentarios. Pues nada, nos vemos en el siguiente video. Chao.